Vamos a continuar con la segunda parte del tema de BPM, de buenas prácticas de manipulación. Y en este video vamos a ver los temas en cuanto a la higiene personal. Entonces, pues los manipuladores de alimentos ejercen una influencia notable sobre la higiene de los mismos. Por lo tanto, es importante que mantengan un alto grado de limpieza personal y vistan ropa protectora adecuada. El control médico periódico de los manipuladores de alimentos es responsabilidad de la administración del restaurante o de la empresa que manipula, que procesa cualquier alimento, o del servicio de alimento afines, ¿sí? Responsabilidad de la parte gerencial, que periódicamente, normalmente es cada año, todos los manipuladores de alimentos se hagan un chequeo médico. Dado que la prevención de la contaminación de los alimentos se fundamenta en la higiene del manipulador, se debe tener en cuenta el estado de salud. La salud de los empleados y la higiene durante el proceso de preparación de alimentos es crítica. Los empleados enfermos o portadores de infecciones que puedan transmitirse a otras personas a través de los alimentos no deben trabajar en áreas de preparación de los mismos. Los responsables del manejo de alimentos deben comunicar inmediatamente a su supervisor todo síntoma de fiebre, diarrea, vómito, heridas infectadas, garganta irritada y cualquier contacto con personas afectadas por enfermedades parecidas. De esta manera, los administradores evitarán que ingresen si tienen los síntomas antes señalados, o sea, no pueden tener contacto con el proceso de alimentos las personas que estén enfermas. El manipulador de alimentos debe cubrirse con vendaje las heridas por corte, quemadura, herida infectada, cuando esté trabajando con comida o cerca de las superficies que entran en contacto con los alimentos. Posteriormente debe ser separado del área y reasignado temporalmente a tareas o áreas que no requieran contacto directo con un alimento. En cuanto a higiene y comportamiento, los manipuladores de alimentos deben mantener una buena higiene personal, ya que es la clave para la prevención de las enfermedades alimenticias, ¿sí? O las ETAs, que ya habíamos visto en temas, en videos anteriores, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Deben ducharse antes del trabajo, mantener el cabello limpio, corto, o en el caso de las mujeres, si lo tienen largo, tenerlo amarrado y cubierto con una malla protectora o algo similar, ya que un cabello sucio y suelto puede albergar microorganismos patógenos. Práctica de higiene de las manos. La higiene de las manos probablemente es la forma más efectiva de controlar la contaminación. Existen tres componentes claves de la higiene de manos para el manipulador de alimentos. Primero, contar con instalaciones y equipos adecuados para el lavado de manos. Yo he visto que en las empresas procesadores de alimentos, donde ya se maneja una alta tecnología, las áreas de lavamanos ya cuentan con sensor, ¿sí? Entonces el operario o el manipulador de alimentos coloca las manos debajo del grifo y por un sensor se va dosificando el agua, y lo mismo, hay dispensadores de sensor para jabón para manos o gel antibacterial. Pero bueno, si no lo hay, lo importante es que el operario mantenga sus manos limpias. Evitar el contacto directo de las manos con los alimentos listos para consumo. Aplicar el procedimiento apropiado para el lavado de manos. O sea, en todas las empresas deben haber procedimientos o hablantes, como se conocen comúnmente, que indiquen cómo deben lavarse las manos los manipuladores de alimentos. Los responsables del manejo de alimentos deben prestar mucha atención a lo que hacen con las manos, ya que actos tan simples como rascarse la nariz o pasarse los dedos por el cabello pueden contaminar un alimento. Antes de manipular los alimentos, las manos deben ser correctamente lavadas y desinfectadas. Por lo tanto, se debe promover el lavado de manos de los empleados que manejan los alimentos según el procedimiento apropiado.
Entonces observemos acá esta diapositiva en la parte derecha, donde el manipulador pues primero se arremanga el uniforme hasta la altura del codo. Segundo, se moja las manos y el antebrazo hasta los codos. Tercero, se frota las manos entre los dedos por lo menos durante 40 segundos con el jabón hasta que éste forme la espuma y la extienda desde las manos hacia los codos. Cuarto, ahí en la diapositiva vamos viendo, el operario se enjuaga, ¿sí?, de manera que el agua corra desde los codos hasta la punta de los dedos. Obviamente toca sacarse muy bien el jabón para manos. Quinto, hay que secarse las manos con una toalla de papel desechable o secadores automáticos de aire preferiblemente. Sexto, pues utilizar papel, toalla para proteger las manos al cerrar el grifo. Obviamente el grifo puede tener alguna contaminación, por eso ahora se están usando los grifos con sensor. Y séptimo, desinfectarse con un antiséptico, un alcohol de 70 grados o también gel antibacterial para manos, para que las manos queden libres de microorganismos patógenos y el personal manipulador vuelva a su proceso. Entonces, ¿cuándo se debe realizar un correcto lavado de manos? Se debe realizar después de utilizar los servicios higiénicos, o sea, después de entrar al baño, al sanitario, cuando tocas comidas crudas, cuando uno se cubre con las manos para toser o estornudar, hay que lavarse las manos, cuando uno fuma, come o bebe, cuando se limpian las mesas o se levantan platos sucios, cuando se hacen tareas como barrer, trapear el piso, tocar dinero, sacar la basura, tocar prendas de vestir o delantal, tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos, como equipos, superficies de trabajo o paños de limpieza no desinfectados, cuando se pasan los dedos por el cabello, cuando uno se frota cualquier parte del cuerpo. Bueno, hay infinidad de tareas que en un dado caso puede contaminar las manos del manipulador y es obligación de este lavarse las manos siempre. Entonces, con respecto al cuidado de las manos, pues las uñas largas son difíciles de limpiar y podrían refugiar bacterias. Por lo tanto, los manipuladores de alimentos deben mantener sus uñas cortas, limpias y sin esmalte. En el caso de cortes o lesiones en las manos, ya habíamos dicho, deben cubrirse apropiadamente con vendas limpias y a su vez deben utilizar guantes limpios o cubiertas para evitar que la venda tenga contacto con el alimento. El uso de guantes. Las condiciones que promueven el crecimiento de microorganismos pueden reducirse a través de la utilización y cambio frecuente de guantes, lavándose las manos cada vez que se cambie un par nuevo. Los guantes de alta calidad reducen la probabilidad que se rasguen y rompan fácilmente, son más cómodos para utilizar y más fáciles de colocar y sacar. Con respecto al uso del uniforme, pues el personal del área de preparación de alimentos debe utilizar un uniforme limpio y completo. Entonces acá en esta diapositiva, en la parte derecha, vemos una persona manipuladora de alimentos que usa su bata, su delantal, su cofia, su tapabocas, ¿sí? Entonces la cofia cubre cabello y orejas, el tapabocas cubre boca y nariz y el traje es blanco, los guantes blancos, todo tiene que estar limpio. El personal supervisor debe asegurar que los responsables del manejo de la comida respeten las siguientes recomendaciones. Los manipuladores de alimentos deben colocarse el uniforme cuando llegan al establecimiento, no deben llevarse puesto fuera del lugar de trabajo y asimismo deben conservarse limpios y en buen estado. Es recomendable que se cambien la ropa diariamente, ya que contienen microbios provenientes de las actividades y ambientes que recorren. Entonces, por eso en algunas empresas procesadoras de alimentos se encuentran los operarios y en la parte, no sé, del brazo o en la espalda de la bata o del uniforme dice, por ejemplo, martes y jueves. Entonces, ese uniforme es para utilizar el día martes, obviamente lavarlo para que el miércoles se seque y volvérselo a colocar el día jueves. O puede ser martes, jueves, sábado, ¿sí? Y el otro dice lunes, miércoles, viernes, entonces es por eso.
La indumentaria en el área de cocina deberá ser de color blanco para visualizar mejor su estado de limpieza. Los operarios de limpieza y desinfección deberán utilizar ropa protectora para ingresar al área de preparación. Es recomendable que utilicen un uniforme de color diferente a los manipuladores de alimentos para su debida identificación y evitar una contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos. Cualquier persona que ingrese a la zona de preparación de alimentos debe llevar ropa protectora, tales como gorra, cofia, tapabocas, entre otros, ¿sí? Calzado adecuado, botas antideslizantes, etc. Un ejemplo de ellos: cuando se preparan alimentos para grupos de riesgo como niños, enfermos o ancianos, se debe utilizar protectores que ayudan a proteger los alimentos de gotas provenientes de la nariz y boca. Los manipuladores de alimentos deben utilizar un mandil o delantal de plástico para operaciones que requieran protección. Ejemplo, zona previa, y se deberán quitar el delantal cuando se deje esta área. Malos hábitos que debe evitar un manipulador. Entonces, los manipuladores deben evitar fumar, comer, beber, masticar chicle o escupir en áreas de preparación de alimentos. Esto a excepción de los chefs que prueban las comidas de manera apropiada. Evitar toser y estornudar sobre los alimentos, utilizar las uñas largas con esmalte, manipular los alimentos o ingredientes con las manos en vez de utilizar los guantes o utensilios como tenazas, utilizar anillos, esclavas, relojes, aros u otros elementos que puedan esconder bacterias, y pues utilizar la vestimenta como paño para limpiar o secar. Eso no se debe hacer. Buenos hábitos para practicar. Pues los manipuladores de alimentos deben de acostumbrarse siempre a lavar y desinfectar los utensilios y superficies de preparación antes y después de utilizarlos. Lavar y desinfectar vajillas y cubiertos antes de utilizarlos para servir. Tomar los platos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tazas por el asa. Mantener la higiene y el orden principalmente en su cocina o expendio y alrededor, y lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Entonces, pues ya con este video terminamos la parte de BPM. Yo sé que muchos, si no la gran mayoría de manipuladores de alimentos saben de estos temas, pero en una capacitación como esta es obligatorio tocarlo y no sobra recordar algunas cosas. Entonces nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por la atención y próximamente veremos el tema de plan de saneamiento. Un cordial saludo.